¿La riqueza de unos pocos nos beneficia a todos? Por Zygmunt Bauman. 9. 4. Palabras contra hechos. Una reflexión a posteriori. La situación que he descrito es la última consecuencia de sustituir el anhelo humano de una coexistencia basada en la cooperación amistosa, la reciprocidad, la generosidad, la confianza mutua, el reconocimiento y el respeto, por la rivalidad y la competición. El modo de vida basado en la creencia de que el enriquecimiento codicioso de unos pocos constituye la mejor vía para el bienestar de todos. Pero no hay beneficios en la codicia. No hay beneficios para nadie ni en ningún tipo de codicia. Es necesario que todos nosotros lo sepamos, lo comprendamos y lo aceptemos. Nosotros, que somos los que vivimos nuestras vidas en un mundo desregulado e individualizado, obsesionado con el crecimiento, el consumo, la competencia y el sálvese quien pueda. Y muchos ya lo saben. Si preguntáramos a la gente por los valores más importantes para ellos, es muy probable que muchos contesten nombrando la igualdad, el respeto mutuo, la solidaridad y la amistad como los más importantes. Pero si observamos el comportamiento cotidiano de esa misma gente, su estrategia vital en la práctica, con toda seguridad serían otros valores los que destacarían. Resulta asombroso apreciar lo grande que es la distancia entre los ideales y la realidad, entre las palabras y los hechos. Sin embargo, muchos de nosotros no somos hipócritas, y con toda probabilidad no lo somos por decisión propia, al menos si podemos evitarlo. Muy pocas personas, quizás ninguna, elegirían vivir su vida en base a una mentira. La sinceridad también es uno de los valores preferidos por el corazón humano, y la mayoría de nosotros deseamos vivir en un mundo en donde no necesitemos, y menos donde se nos exija decir y repetir mentiras. Entonces, ¿por qué ese trecho entre los dichos y los hechos? ¿Debemos concluir que las palabras no pueden hacer nada frente a la realidad? O más bien, ¿es posible establecer una vía de comunicación entre lo dicho y los hechos? Y si es así, ¿cómo se puede construir semejante puente? ¿Con qué tipo de material? Deseamos encontrar la respuesta a esta pregunta porque, si nuestros valores y las palabras que utilizamos para expresarlos no pueden contrarrestar el poder de eso que llamamos realidad y por tanto no sirven para este propósito, ¿qué más podemos hacer? De hecho, por algo utilizamos la palabra realidad para designar aquellas cosas demasiado poderosas y persistentes como para ignorarlas o discutirlas. En 1976, Elias Canetti recopiló algunos de sus ensayos escritos en los 26 años anteriores con un volumen titulado La conciencia de las palabras. Su intención, según sus propias palabras, era recordar, reordenar y repensar los escasos, muy escasos, modelos espirituales que permanecían entre todos los elaborados y llevados a la práctica en el pasado, antes de entrar en una de las eras más oscuras de la historia, cuya llegada no fueron capaces de prever, que todavía conservaban algún aspecto útil, es decir, su potencial para inspirar y su capacidad para dirigir una acción, en un siglo monstruoso, en el que los enemigos de la humanidad casi consiguieron su objetivo último, que era la destrucción del planeta. El libro termina con una conferencia sobre la profesión de escritor que dio Canetti en Múnich en enero de 1976. En ella trata la cuestión de si en la actual situación mundial hay algo en lo que los escritores o aquellos que se consideran escritores pudieran resultar útiles. Esta conferencia arranca con una frase escrita por un autor desconocido el 23 de agosto de 1939. Se acabó. Si hubiera sido un escritor de verdad, hubiera sido capaz de impedir la guerra. Una afirmación que para Canetti es admirable por dos razones. La primera razón es la aceptación de lo desesperado de la situación. Ya no se trataba de evitar la guerra, pues la guerra, en definitiva, se acabó, dado que ya no había posibilidad de evitar aquella catástrofe. Se alcanzó el límite de nuestra capacidad de acción. Pero no por ello debemos asumir que este desastre no se podía haber evitado en algún momento, que no existieron vías para evitarlo
o que éstas no se mencionaron ni probaron. La derrota no significa que las posibilidades de victoria ante la inminente catástrofe nunca existieron. Solo quiere decir que éstas fracasaron por ignorancia y o negligencia. La derrota no descalifica necesariamente el potencial de un modelo espiritual, en este caso el modelo del escritor de verdad, sino que solo ha sido descalificada la fuerza y la intensidad de la dedicación de aquellos que afirmaron reivindicar este modelo. La segunda razón es que el autor desconocido de esta frase insiste en que la verdad que ha salido ilesa de esta derrota es que un escritor es un escritor, de verdad, en la medida en que sus palabras distinguen el bienestar de la catástrofe. En esencia, uno es un escritor de verdad si cumple, y solo si cumple, con la responsabilidad vocacional con el mundo que tienen los escritores. Lo que hace que un escritor sea de verdad es el impacto de las palabras en la realidad. En la interpretación de Canetti, el deseo de asumir la responsabilidad por todo lo que se puede expresar con palabras y de hacer penitencia por el fracaso de las palabras. En base a estas dos razones, Canetti defiende su derecho a concluir que no hay escritores hoy en día, pero debemos desear apasionadamente que los haya, y actuar de acuerdo con este deseo implica que sigamos intentando ser realistas, aunque sin minimizar las posibilidades de éxito. En un mundo que sin duda se puede definir como el más ciego de los mundos, la existencia de personas que insisten en la posibilidad de cambiarlo adquiere una importancia suprema. Sin embargo, atribuirse a uno mismo la responsabilidad por lo que ocurre en el mundo es un acto claramente irracional. La decisión de asumirlo, respondiendo totalmente por esta decisión y sus consecuencias, es, no obstante, nuestra última esperanza de salvar al mundo y de la ceguera en la que se encuentra y de sus consecuencias homicidas y suicidas. Dicho esto, o más bien leído y considerado todo esto, uno no puede seguir ignorando la premonición sombría e inquietante de que el mundo es, lisa y llanamente, un lugar inhóspito para los escritores de verdad que describe Canetti. El mundo parece estar bien protegido, no contra las catástrofes, sino contra sus profetas. Y los habitantes de este mundo bien protegido, salvo cuando se les niega de golpe el derecho de residencia, se guardan mucho de unirse a los cada vez menos numerosos profetas que gritan y lloran en sus desiertos respectivos. Como nos sigue recordando Arthur Koestler, en vano, por así decirlo, la ceguera voluntaria es hereditaria. En el umbral de una nueva catástrofe, en 1933 y durante los 2 o 3 años siguientes, las únicas personas que entendían realmente lo que estaba pasando eran el joven Tercer Reich, que entendían realmente lo que estaba pasando en el joven Tercer Reich fueron unos cientos de miles de refugiados, una diferencia que les condenó al papel chillón y siempre impopular de Cassandra. Y como apuntó el mismo autor unos años más tarde, en octubre de 1938, Amós, Oseas, Jeremías eran propagandistas bastante buenos, y aún así fracasaron en agitar las conciencias de la gente y advertirlos. Se decía que la voz de Cassandra podía traspasar paredes, y aún así la guerra de Troya tuvo lugar. Parece que necesitamos que se produzcan catástrofes para reconocer y admitir, desgraciadamente de manera retrospectiva, solo retrospectiva, que podían producirse. Es un pensamiento escalofriante, quizá el que más. ¿Podemos refutarlo? Nunca lo sabremos si no lo intentamos, una y otra vez, y cada vez con más fuerza.